Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de cuando estén viendo este video. Hoy vamos a ver la unidad sobre social media. Bien, como siempre tenemos en nuestros videos, hay una pregunta disparadora. Esta pregunta disparadora es, ¿qué es social media? Tómense unos minutos, escriban en un papel qué entienden por social media. Bien, antes de definir qué es social media, nos tenemos que preguntar cómo se comunican los seres humanos o cómo se comunicaron los seres humanos a lo largo de la historia. Bien, a lo largo de la historia, según Alvin Toffler, un sociólogo muy importante, divide la forma de comunicarnos en tres grandes grupos. La primera ola, la segunda ola y la tercera ola. La primera ola, que duró del 8000 a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo, fue una comunicación uno a uno. La segunda ola, la unidireccional, que empezó post-revolución industrial, que sigue hasta nuestro día. Actualmente está vigente la segunda ola. Y la tercera ola, que es conocida como la era de la comunicación o de la información, ¿bien? O la era de Internet. Vamos a hablar un poco más sobre las tres olas de Alvin Toffler. La primera ola se la conoció como la Revolución Industrial y fue del 8000 a.C. hasta el siglo XVII después de Cristo. La comunicación fue o era uno a uno. Iba un vendedor a la plaza principal del pueblo, que era por lo general había una sola plaza por pueblo, y en esa plaza se armaba una especie de feria y ahí vendía el producto o lo hacía llegar a la comunidad. Respecto a la segunda ola, que se la denominó Revolución Industrial, la forma de comunicación es de uno a varios. Durante esta ola surge la imprenta, con lo cual llegaron los medios, los periódicos, los diarios, y más adelante llegaron otros medios de comunicación de broadcasting, tales como la radio y la televisión, más llegado al siglo XX. La forma de poder publicar o hacer conocido un producto era a través de estos medios. Ponía uno en el diario, vendo tal producto, y con solamente publicarlo en el diario iba a hacer que ese producto se hiciera conocido a todos los que le llegaban ese periódico, ¿no? Todos los que compraban tal periódico. Lo mismo así sucedió con la radio y con la televisión. Después surgió la tercera ola, la era de la información. La comunicación pasó a ser de varios a varios. Con el surgimiento de Internet, las redes sociales y la forma de compra pasó a ser digital. Uno puede publicar un producto y le pueden hacer consultas acerca de ese producto o servicio que ofrece. Esto no significa que la forma de comunicarnos uno a uno o de uno a varios haya dejado de existir. Sigue vigente la comunicación uno a uno en la venta de productos y sigue vigente la comunicación de uno a varios. Pensemos en un ejemplo de uno a uno. Seguramente si viajamos en el tren, el vendedor ambulante nos exagere acerca de las prestaciones de comprar tal dispositivo electrónico o un auricular, por ejemplo. Y un ejemplo de comunicación de uno a varios, se me ocurre el ejemplo clásico es publicitar electrodomésticos durante el programa Bailando o Cantando por un Sueño, ya que es un medio masivo, es un programa masivo. Bien, tras lo anterior, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como la amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. Bien, las redes sociales facilitan el intercambio de intereses, actividades, formas de pensar y de sentir afines entre grupos de personas. El propósito de las redes es facilitar la comunicación entre nodos a través de un enlace. Bien, podemos catalogar las redes sociales
en las siguientes tres categorías o tipologías. Las categorías de redes sociales horizontales, las categorías de redes sociales por tipo de usuario y la categoría de redes sociales verticales por tipo de actividad. Las redes sociales horizontales se centran en proveer herramientas de interrelación en general, y ejemplos de ellas son las siguientes: Facebook y Twitter, entre ellas. Pensemos en Twitter, o gracias a Twitter aparecieron palabras como hashtag o palabras como follower, y desde el surgimiento de la red social Facebook apareció la palabra like o la interacción like, ¿no? Para mostrar que uno le agrada tal suceso. Todas estas palabras y conceptos, piensen que hace 15 años no existían. Empezaron a surgir gracias a estas redes sociales. Las redes sociales verticales por tipo de usuario están dirigidos a un público en específico. Tenemos entre ellas LinkedIn, Tinder, Fiction City. Vamos a hablar de la primera. Esta red social divide a los usuarios en dos grandes grupos. Por un lado están los usuarios que publican sus currículum vitae, sus experiencias, están relacionados con vínculos de compañeros o ex compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, contactos. Bueno, en definitiva son relaciones de trabajo. Y el otro grupo están las empresas que publican la búsqueda de laborales y buscan qué persona se adecúa a un potencial proceso de selección de empleo, ¿no? Y también hay un propósito fundamental en este segundo grupo, el de las empresas, que es el de generar una perspectiva de buen ambiente, de posicionarse como empresas modernas, en definitiva, realizar branding, generar branding de la misma. Este concepto lo vamos a ver más al final del video. El otro tipo de categorías de redes sociales son las redes sociales verticales por tipo de actividad. Promueven o se utilizan para una actividad en particular. Por ejemplo, YouTube para videos, intercambiar videos, streaming de videos o videos grabados. Instagram, bueno, obviamente para fotos. Y Pinterest, que también es de fotos, o de fotografía, mejor dicho. Bien, veamos las principales redes sociales en Argentina. Acá tenemos las redes sociales, se considera WhatsApp como red social en cuanto a los grupos, ¿no? A grupos de WhatsApp. Veamos que tenemos WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y Snapchat. Todas, este gráfico de barra lo tenemos por categorías, ¿no? Y estas categorías son Centennials, Millennials, Generación X y Baby Boomers. Los Centennials, en gran medida, son personas de menores de 25. Los Millennials, entre 25 y 34. La Generación X, entre 35 y 55. Y los Baby Boomers son los mayores de 56. Bien, esto es importante porque nos da pautas o indicadores hacia dónde apuntar el público objetivo. Si yo quiero apuntar a un mercado de centennials, lo más probable es que utilice Instagram, ¿no? Porque el 90% de los centennials usan Instagram. Ujú. Si quiero apuntar a un mercado más homogéneo o abarcar un mercado más homogéneo, seguramente utilice Facebook. Bien, vamos a la siguiente slide. No sé Un si querés. comentario, un Sí, comentario sobre esto, muy interesante para analizar. Fíjense que la red social considerada como tal, ¿no? Que incluye un porcentaje bastante homogéneo de los diferentes grupos o diferentes generaciones, es el WhatsApp, ¿no? Como red social, como grupo. Y esto se debe a la base del WhatsApp, que la base de WhatsApp es una base comunicacional donde simplemente nosotros buscamos estar en contacto.
y una herramienta realmente sencilla que no implica gran esfuerzo, sobre todo para los baby boomers, que son quienes por ahí estuvieron más alejados gran parte de su vida de la tecnología. Y realmente es una herramienta que nos sirve para comunicarnos y para estar en contacto con fotos, con videos, ¿no? Con audios, y hace que eso sea mucho más homogéneo también. Tal cual. Muy buen aporte, Nico. Bien. Algunos datos extra de esta encuesta. Em, Hay un promedio de 2.7 redes por usuario, o sea, perfiles por usuarios en Argentina. Y esto lo comenté en la slide anterior. Se considera WhatsApp una red social por, por el uso de aplicación de mensajería y de grupos, ¿no? Y si bien existen un montón de otros grupos, de herramientas de mensajería, WhatsApp sigue siendo la más utilizada, y eso se debe también a la experiencia del usuario que genera WhatsApp, que es realmente muy sencilla. Hay otras, Snapchat y otras redes que son similares, pero esta es la que está más socializada y que fue el precursor, ¿no? De esta herramienta como comunicación eh, independiente de la tecnología. Es decir, antes había plataformas que, por ejemplo, tenían los Blackberries, que podían comunicarse ellos gratuitamente o a través de un PIN, y WhatsApp reemplazó todo eso para hacer que esto sea mucho más homogéneo. Por eso también el gran uso en la Argentina y en el país y en el mundo, ¿por qué no? Tal cual, tal cual. De hecho, es una herramienta de comunicación por defecto, por defecto, Hoy es por defecto. por defecto Sí, y de paso por defecto también. sí, sí. Si hoy le decís, te mando un mensaje, ya está predeterminado que seguramente sea un mensaje de WhatsApp, salvo que se especifique, lo contrario, ¿no? Exactamente. Incluso uno ingresa a cualquier sitio web comercial del mundo y se está reemplazando el formulario clásico de contacto de enviar un correo por simplemente un link a WhatsApp para hacer clic y tener ahí a la mano una respuesta mucho más inmediata, mucho más precisa en ese momento ante una consulta de un usuario. Tal cual. Bueno, pasemos a la siguiente slide. Bueno, esto es un gráfico comparativo entre 2018 y 2019. Esto es muy importante. Veamos lo siguiente. Podemos ver que, quiero cambiar los colores, algo que parece que está en desuso, pero se sigue usando mucho, son los mensajes de texto. En 2018 hubo 18 millones de mensajes de texto y en todo 2019 también hubo el mismo número, un poquito más, de mensajes de texto. Vean cómo, por ejemplo, em, la cantidad de horas que se miran por minuto de Netflix. En 2018 eran de 266.000 horas a casi 700.000 horas por minuto, o sea, en 60 segundos. La cantidad de mensajes entre de WhatsApp y Messenger, que es también de Facebook, si mal no recuerdo, la suma daba alrededor de 70 millones. 70 millones, mientras que hay un total de 41, ¿no? Sí, sí. Pero eso se debe también Ujú. a que WhatsApp absorbió este, la herramienta de comunicación desde Facebook, ¿no? Que es el Messenger. Sí, Y ahí, bueno, la realidad es que antes muchos enviaban solamente GIFs por Messenger y utilizaban WhatsApp como herramienta de comunicación. Hoy WhatsApp incluye todo. Entonces, de esa manera, en gran porcentaje, el uso mayor es el de WhatsApp. tal cual. Bien, bueno, ahí podemos ver más cosas, comparar más cosas, que la cantidad de correos enviados, 187 millones de correos enviados en un minuto en el mundo, en 2018 y casi la misma cantidad, un poquito más, en el 2019, y así con los sweeps de Tinder, que se ve que crecieron 2019, la cantidad de búsqueda en Google también sigue creciendo. Bueno, todo, la gran mayoría está creciendo, ¿no? Fíjense los que tienen el crecimiento mayor, ¿sí? Fíjense
por ejemplo, Netflix. Netflix en un año explotó, se fue al doble o más, al triple. Fíjense Instagram, que se fue exactamente al doble, y fíjense Twitter, ¿no? ¿Qué pasó con Twitter? Twitter bajó de 481.000 tweets por segundo, por minuto, a 87.000 tweets por minuto. ¿Y eso por qué? Bueno, justamente porque Twitter tiene un público y tiene una característica que fue muy reemplazado por Instagram, que no tenía limitaciones de caracteres, que permite subir fotos y realmente es mucho más dinámico. Entonces, ahí también tenemos un punto para considerar al momento de definir o querer elegir qué red social utilizar. Exactamente. Bueno, pasemos al siguiente slide. Y acá vemos la, el total de redes sociales, del porcentaje, perdón, de acceso a redes sociales en Latinoamérica. Es una comparación entre 2019 y 2020. Vemos que en Argentina pasó del 83% en el 2019 al más del 90% en el 2020. Sí, tengamos una consideración en este análisis, chicos, y pensemos que en 2020 fue un año plagado de pandemias, ¿no? Donde realmente los encierros hicieron que en líneas generales suba en los países, sobre todo más desarrollados de Latinoamérica, el uso de la red social, porque era una herramienta de comunicación que podía de alguna manera simular un reemplazo de lo que era la presencialidad. Hoy las El cara a llamadas por cara. WhatsApp, claro, las llamadas por WhatsApp, las llamadas por este, Messenger de Facebook y demás, son muy comunes al momento de estar en contacto con algún familiar. Tal cual. Bien, vemos, esto es una comparación año a año de cómo fue creciendo el consumo de red social en dispositivos móviles. Quiero marcar, bueno, obviamente se nota que hay una tendencia ascendente. En enero de 2016 eran 99 mil millones, 99 mil millones, no, perdón, 99 millones, me corrijo, 99 millones de usuarios de estas redes sociales en Usuarios dispositivos únicos. móviles. Esos son usuarios únicos, ¿sí? No contempla usuarios con varias redes sociales, ¿no? Exacto. Y vean cómo creció a enero de 2020, más que duplicó su valor, ¿no? Su cantidad. Y vean el efecto contrario de la siguiente slide. El acceso a las redes sociales desde aplicaciones, desde dispositivos desktop, fue eh, En descenso, en descendiendo. descenso. Bueno, justamente por la tendencia alcista también de los dispositivos móviles, ¿no? Y Exacto, realmente es mucho más común tener un dispositivo móvil que una computadora de escritorio. tal cual, tal cual. Y también las tablets, el acceso. Exacto. Vamos a la siguiente slide. Vemos la cantidad de usuarios en millones, ¿no? de Facebook. Acá está dividido por género. Vemos que en Brasil 70 millones de brasileros utilizan Facebook, mientras que casi 60 millones de brasileros tienen un perfil de Facebook. Es un número bastante alto si consideramos que Brasil tiene alrededor de poco más de 200 millones de habitantes. O sea, casi estamos dando más del 50% de la población tiene un perfil creado en Facebook. Veamos el caso de nuestro país, que en total casi son 16 más 13, 39, no, perdón, 16 más 13, 29 millones, casi 30 millones de argentinos. Piensen que esta encuesta fue tomado en diciembre de 2019, estos datos fueron extraídos de diciembre de 2019. Vemos también números bastante parecidos em, a lo de Brasil, ¿no? Más o menos el 75% de la población tiene un perfil de Facebook. Exacto. Bueno, veamos lo siguiente. Esto es interesante.
vemos la cantidad de perfiles de usuarios de Instagram. ¿Por qué es interesante? Porque esto nos da la pauta, la cantidad, hay que comparar, por ejemplo, cantidad de perfiles contra la cantidad de habitantes. Bien, y vemos que en Argentina el total, si podemos decir que si lo redondeamos a 20 millones, es casi la mitad, y en Brasil es mucho menos de la mitad, ¿no? Es más, el número en México, México también es un país de 200 millones de habitantes, y el número en México es bastante despreciable en la proporción cantidad de perfiles versus cantidad de personas. Sí. Y vamos a ver los siguientes países de Latinoamérica, por ejemplo, Perú. Ah, sí, sí. Perú tiene 31 millones de habitantes, 32 casi, y tenemos alrededor de un tercio, ¿no?, de la población. Y Chile, veamos Chile, ¿sí? Chile tiene exactamente, que les confirmo, tiene 18 millones de habitantes, también un tercio. Un tercio. Bien. Bueno, acá notamos que hubo una penetración de mercado de esa red social Instagram mucho más fuerte en Argentina y en Brasil que en el resto de los países de Latinoamérica. Y esos datos son de enero de 2020. Estamos hablando de LinkedIn, perdón. Ah, no, 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 estaba hablando de la slide anterior, disculpa. Ah, ok, ok, ok. Y ahora volviendo a hablar, veamos lo siguiente, LinkedIn. De vuelta, mucho menor la cantidad de perfiles de usuarios en Brasil que en proporción con nuestro país, ¿no? Acá dejamos una pregunta interesante para poder debatir en el foro. Sí. ¿Por qué creen tanta diferencia en millones de perfiles en LinkedIn, ¿no?, en Brasil en comparativa con el resto del mundo? ¿Cuál es el punto que ustedes consideran que debería ser clave para entender este slide, ¿no? Una buena pregunta para el foro. Ujú, tal cual. Veamos lo siguiente. Poder, ah, ¿qué dice arriba? Ah, Porcentaje de po- usuarios por red social que usa el sitio con las siguientes frecuencias. muy buen dato. Buen dato, ahí lo analizamos. Por ejemplo, tenemos frecuencia diaria, semanal, ¿sí? O bueno, menor de lo ofrecido en esas dos frecuencias. Entonces, generalmente tenemos en Facebook, por ejemplo, más del 70% de usuarios que lo usan diariamente, y un poquito menos, de un 20% de lo que lo usan semanalmente, ¿no? Eso también es un punto a considerar. Fíjense la tendencia alcista que tiene siempre el uso diario de las distintas redes sociales. Y Twitter bajó, claramente, si hacemos este análisis de años anteriores, Twitter iba a ser mucho más alto. Antes se tuiteaba lo que hoy se instagramea, como dicen, ¿no? Eso también es una consideración importante. Y Igual algo que... no es un número menor igualmente lo que tiene Twitter entre diario y semanal, más del 70%. No es un número. Tal cual, tal cual, tal cual. Y algo interesante que por ahí no lo habíamos considerado, YouTube como red social. Porque YouTube empezó como un sitio de streaming que se naturalizó como red social, pero en realidad los aspectos sociales que se comparten son videos del día a día de los youtubers, como dicen. Realmente la interacción social es mucho menor que en otras redes sociales, salvo los comentarios, ¿no?, que uno puede hacer en un video de YouTube, pero la interacción social eh, online o sincrónica es mucho más baja que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, y eso también es para considerar. Exactamente. Bien, acá vemos que hay un total de casi 37 mil millones de publicaciones de Facebook, Twitter e Instagram durante todo el año 2018, en un total de casi 12.500 propiedades principales de anunciantes y medios monitoreadas. Esto es importante porque estos datos, ¿de dónde los saca? No del mundo, sino de Latinoamérica. Como pueden ver abajo, es de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, durante todo el 2019. Bien. Acá tenemos otro gráfico comparativo
de la cantidad de interacciones que se comparten por cada canal social. Vamos a ver que hay un bajo porcentaje de YouTube, y uno dice YouTube seguramente es uno de los más compartidos, pero no significa que es el que tenga más interacciones. Y una interacción en YouTube es poner like o dislike, ¿no? De un video. Exacto. Veamos que en Facebook las, las interacciones por canal es muy fuerte, y más en países como por ejemplo en Perú. Podemos ver que en otros países son mucho más parejos. Sí, Las interacciones de empresas o de anunciantes grandes, ¿no? Esto es cómo penetra en la cabeza de los usuarios darle like o dislike a anuncios o a comentarios de empresas, ¿bien? Esto es importante aclararlo. sí, y acá vemos también algo que es lo que veníamos hablando anteriormente. Las redes sociales con más posibilidad de interacción son justamente Facebook e Instagram. Sobre todo Facebook. Facebook tiene mucho más posibilidad de interacción, con mucho más posibilidad de poner estados, sentimientos, y es mucho más fluida la interacción que, por ejemplo, con YouTube o con Twitter. Twitter uno comentaba, bueno, después se fue ampliando, ¿no? Anteriormente en Twitter uno podía escribir y alguno podía retuitear, pero hoy se pueden incluso hasta responder esos tweets. Pero realmente lo que integra, o las herramientas que integran la posibilidad de poner fotos, videos, incluso con el uso de los filtros de Instagram, son estas dos redes, Facebook e Instagram, y realmente eso hace a la diferencia en lo social. Pero Twitter y YouTube son redes sociales mucho más específicas, en búsqueda de un público mucho más específico, y eso también es una cuestión a considerar. Bien. Bueno, veamos la cantidad comparando contenidos en Latinoamérica, ¿no? Tenemos contenidos publicados por empresas y anunciantes e interacciones de contenidos. Vean que el contenido de las empresas, el 44% va a Facebook, mientras que el 24% va a Instagram, y ahí tenemos poco más del 65, 66, casi las dos terceras partes, más de las dos terceras partes van a estas dos redes sociales. Pero vean que la cantidad de interacciones, en total, Facebook saca más del 60 e Instagram saca más del 35. Y en total, entre esas dos redes sociales, tenemos más del 95% de las interacciones a esos contenidos. Estos datos seguramente con el tiempo cambien o aparezca una nueva red social, pero es importante tener en cuenta esto. Y algo también que tenemos que considerar es que las redes sociales generalmente son muy volátiles, duran pocos años, ¿no? Porque las personas encuentran mejores redes o se empiezan a encontrar aburrido. Pero fíjense qué pasa con Facebook, qué pasa con Instagram y qué pasa con YouTube, ¿sí? YouTube crece. ¿Por qué crece? Porque empieza a ampliar el espectro social que antes realmente no tenía. Y algo que tiene muy interesante Facebook es que Facebook se vive reinventando y vive poniendo y encontrando nuevas funcionalidades sociales que realmente hace que la gente se siga quedando en esa red social. Bueno, también Facebook tiene esto de que compra, ¿no? Cuando Facebook se dio cuenta de que WhatsApp era una buena herramienta, ¡pum!, lo compraron. Y así van haciendo y van ampliando, ¿no?, su capacidad social. De hecho, creo que también es dueño de Instagram, también. Facebook compró Instagram. Exactamente. Así que Tiene un monopolio. realmente hablar de hoy de interacciones de contenido, estamos hablando de una misma cabeza, vamos a decir. Bien, vamos a la siguiente slide. Eh, Bien, entonces, ¿qué es social media? Bueno, acá tenemos una definición. Social media o medios sociales son las plataformas sobre las que se interactúan y socializan personas y comunidades. ¿Cuál es su objetivo? Compartir ideas, noticias e intereses particulares. Muy interesante. Lo de social media realmente es uno de los trabajos del futuro, ¿no? Veamos varios conceptos que están relacionados con social media y seguramente
lo habrán escuchado o saben definirlo mejor que los profes, en algunos casos. Veamos. Bueno, antes que nada, eh, hay una nueva forma de comunicarnos, ¿no? Que son las redes sociales, que lo estuvimos comentando recién. Tenemos entornos adecuados para el consumo de mensajes rápidos y de fácil emisión y recepción. O sea, estas redes sociales están preparadas para eso. Mismas posibilidades técnicas para todos. Lo único que necesitan es acceso a Internet, tener una cuenta y compartir algo, ¿no? Ujú. Poder seguir, el poder del seguidor usuario sobre la vida del contenido. Bueno, vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto, pero hay alguien que influencia sobre un montón de gente. Cultura participativa, creativa, abierta, ubicua y adecuada al ritmo y al gusto personal. Bien, obviamente hay grupos en redes sociales que son, por ejemplo, fans de Messi. Y sepan que Messi es un influencer muy grande. Bien. O también puede haber grupos no tan masivos, ¿no? Como, no se me ocurre un ejemplo, podría ser Nico Cocina a Leña. Claro. Hay un grupo de fans de Cocina a Leña y bueno, su objetivo es participar, comentar de ese grupo de fans de Cocina a Leña. Tal cual. Y bien, bueno, el resto, el otro punto, la facilidad de compartir contenidos entre usuarios que puedan ser híbridos, remixados y provenir de múltiples fuentes. Probablemente en ese grupo de fans de Cocina Leña se pueden estar compartiendo un enlace de una noticia que salió en Clarín. Tranquilamente pueden compartir. Y ese es el origen. O vieron un video de YouTube y lo tienen en Facebook el grupo. Bien, es mucho más sencillo. Branding. Bueno, branding lo había mencionado al principio. Branding es el proceso para hacer eh, conocer, perdón, ese proceso para hacer conocida una marca, dar a entender por qué la gente debería elegir una marca por sobre otra. Y hay algo muy importante que es extender la lealtad del consumidor. No sé Importante. si quieres, comento un ejemplo. Eh, Año, no me acuerdo, 2011, 2000, sí, 2011 era, creo que había una Copa América en nuestro país. Se me rompe la tele de tubo y tenía que comprar una nueva tele. Obviamente las teles de tubo ya en 2011 no existían más. Así que elegí comprar una tele LED. Me acuerdo que por aquel entonces había un plan de 50 cuotas de sacar una tele por 3.000 pesos. Mirá el número que te doy, 3.000 pesos, 50 cuotas. Pero yo quería un Bravia, un Sony Bravia. Y el Sony Bravia, más barato de 32, salía 5.000, o sea, salía casi un 80% más caro, y ese ya no tenía 50 cuotas sin interés o como lo que habían sacado el Estado o el gobierno de turno. Pero terminé comprando el Bravia porque no sé, en la cabeza tengo incorporado de que el Bravia es mejor por la experiencia que tuve, porque sé que un producto Sony dura mucho más. Y Sí, dicho que sea la calidad de la imagen, la calidad de la postventa, hay un montón de aspectos, ¿no?, que la marca misma te garantiza. exactamente. De hecho, compré una tele Smart. Se me rompe la notebook y la única forma de poder escribir en esa tele Smart, estamos hablando de año 2011, no tenían Android los televisores que eran Smart y todavía no existía el Chromecast. La única forma de poder escribir a la, a la, A a la la tele. tele y hacer búsquedas era sí o sí con una Vaio, que es una notebook de Sony. ¿Y qué me pasó? Se me rompe la notebook con la cual trabajaba.
mi notebook personal, ¿qué hice? Me compré una Avaya, o sea, me fueron Llevando a la marca. llevando la marca, exactamente. Y de hecho, muchas marcas, ¿qué sucede? Tienen sus propios periféricos, su propia... no son estándar, más esas marcas grandes. Bien. Sí. Bueno, a mí me pasó con dos marcas puntuales. Me pasó con Samsung. Sí. Bueno, mi primer Ultrabook o mi primer notebook buena que tuve fue una Samsung. La tuve desde el 2013 hasta, la tengo todavía por ahí guardada. Pero era una máquina que tenía una nitidez de pantalla asombrosa. Por supuesto que competía con las Macs de ese momento, ¿no? Y realmente la tuve casi 6 7 años, ¿no? La máquina sin ningún problema. Solamente le tuve que cambiar la batería una vez. Y a partir de eso, de esa experiencia, cuando la notebook ya empezó a ser obsoleta, porque, claro, los sistemas operativos requerían más memoria, y bueno, cuando quise agregarle memoria, esa máquina tenía la memoria soldada, no le podíamos agregar más memoria. Me empezaron a llegar mails promocionales de nuevas notebooks para reemplazar la que yo tenía, porque ya la máquina sabía que no me servía. Bueno, hoy tengo la heladera Samsung, el lavarropa Samsung, la tele Samsung, ¿no? Es decir, no solamente en un tipo de electrodoméstico, sino en muchos, y eso hace que realmente con una buena experiencia uno termine utilizando esa misma marca en otros, en el aire acondicionado, en la tele, en el lavarropa. Entonces eso realmente también es importante. Bueno, Y me pasó sí. bueno, cuando reemplacé la notebook, bueno, terminé comprando una Lenovo porque la Samsung que me ofrecían tenía que traerla de afuera, bueno, y ahora como ustedes saben está un poco complicado. Y terminé comprando una Lenovo, y terminé lo mismo, ahora tengo el monitor de Lenovo, tengo los periféricos de Lenovo, ¿no? Y realmente también la experiencia eso hace que uno se haga, entre comillas, fanático de una marca. Bueno, la marca por la más conocida por el nivel de lealtad es una empresa de tecnología y es el de la manzana mordida, ¿no? Apple. Bueno, El que va no vuelve. el que va no vuelve, exactamente. Y conozco mucha gente que estaba reacio, que Apple no, que Mac no, que los precios, bueno, una vez que tuvieron su primer Mac, ahora tienen todo Mac. Sí, El reloj, el celular, y no salen de ahí. pero bueno. Yo fui y volví. Tuve Un un poco, iPhone y volví con Android. Pero soy un caso especial. Bueno, no importa. Continuemos. Bueno, estas son algunas marcas. Vamos, que no todas tienen que ser de sistema, ¿no? Pero esta marca, lo estoy poniendo en rojo. Lo voy a poner en amarillo. Esta marca, uno ve la M y ya los puede identificar, ¿no? No necesitas saber qué empresa es. Ya sabes que esa M es McDonald's. y hay varias, ¿no? Hay varias con esa característica. El rojo y el blanco, Coca-Cola. Y este no dice nombre, no tenemos el nombre, pero Ella. es Shell. Y bueno, y el de la manzana mordida lo mencioné antes. Bien, hay cosas que ya están asociadas, ¿no? Como la Con la pipa de marca. Nike, como el Exacto. lagarto de Lacoste, ¿no? De hecho, esta empresa solamente podría mostrar el lagarto y ya sabemos cuál es. O solamente el nombre, bueno, el nombre es una obviedad, pero la pueden publicitar con cualquiera hasta por separado, ¿no? En las chombas. Por lo general ponen el El lagarto. lagartito, pero podrían no traerlo. Bien, vamos a la siguiente slide. Bien, bueno, un poco más de branding. Está vinculado con los atributos que ofrece un producto o servicio en la percepción de un consumidor y le sirve para elegir una opción entre varias. Bien, es establecer un significado relevante diferenciando en las mentes de la persona. Bueno, todo lo que estuvimos hablando con los ejemplos. Exactamente. Las características de calidad, de postventa, de preventa, todo. Exacto. Bien, acá hay una palabra muy interesante que es engagement. Bien, ¿y qué es el engagement? Es el nivel de inversión cognitiva, emocional y conductual de un consumidor en las interacciones específicas de una marca.
em, se miden la cantidad de likes por cantidad de fans que tiene esa página, em, la cantidad de, bueno, por lo general se puede medir en cantidades positivas o en cantidades negativas, ¿no? Interacciones con comentarios, esto no va, o porque la publicidad no cumple con el padrón mental de hoy, publicidades machistas, obviamente hoy no tendrían, por suerte, el, tanta aceptación como sí lo podrían tener hace 20 años atrás. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre storytelling, ¿sí? Básicamente este concepto es la confección de relatos desde la organización, es decir, una técnica para contar historias que trasladan todos los valores y principios de una compañía, de una marca o de un producto y que conecten con un público objetivo, ¿sí? Cada una de las empresas o de las compañías que tienen un producto tienen un nicho de mercado y ese nicho de mercado justamente es el público para el cual ese producto está preparado y desarrollado. Los relatos crean conexiones emocionales, reúnen a las personas, difunden ideas, justamente que lleva a conversaciones al respecto. Es decir, cuando uno promociona un servicio, un producto o algo sobre un público objetivo, busca y analiza cuáles son las emociones, las necesidades y algunos otros aspectos sociales de ese público, para luego generar esas conexiones emocionales que hacen que el público siga siendo cada vez más cercano a ese producto o esa marca, ¿no? En general, cuando buscan a través de un producto, buscan que también se acerque a la marca. Para el nuevo consumidor, justamente este consumidor social que lo hace a través de redes y tecnología, lo que más importa es identificarse con una historia, algo que a uno le llega y le toca desde lo emocional, hace que ese producto tenga más valor, más allá del valor realmente que tiene el producto en su uso, en su calidad y demás. En Internet, una marca se construye a través de una narrativa, por medio de las historias que circulan en las conversaciones de las personas, y en ese espacio tiene gran oportunidad de construir su identidad. ¿Qué significa esto? Significa que hoy nuevas herramientas para promocionar los servicios es contar historias, por eso no el concepto de storytelling. Es contar historias, tratar de enganchar grupos o de sincronizar con grupos sociales que estén cerca de esa historia a partir de una necesidad y que esa historia haga que justamente no solo por el contar la historia, sino por el boca a boca, ¿no? Y a partir de ahí construir la identidad del producto sin que la gente lo pueda ver tangible, sin que lo pueda tocar. Antes era muy común ir a hacer compras y ver las cosas y tocarlas, ¿no? Hoy las compras son de otra manera, el público que compra es diferente, y a partir de este concepto de storytelling es donde logramos hacer que la gente se acerque más a nuestro producto. Perfecto. Seguimos con la siguiente slide, ¿sí? Y acá habla de un buen criterio para curar el contenido, ¿sí? Y esto es tener en cuenta todos los valores de la marca que generalmente están incluidos en esta estrategia. Están incluidos y están pensados de una manera determinada que pueda llegar emocionalmente al público objetivo. Esta estrategia se materializa en contenidos generados por la marca. Y este contenido debe ser distribuible, debe estar cargado de emociones, imágenes, ¿sí? Imágenes que hagan que las personas que están dentro de ese público objetivo se sientan identificadas. Tiene que ser relevante, sorpresivo, entretenido e importante para este grupo objetivo. Y en lo posible, tratar de que el usuario se mueva para lograr algo, que haga algo, que active la parte no solo cognitiva, sino la parte física también, para poder realizar una acción que haga justamente este engagement a partir del storytelling. Perfecto. Bien, bueno, también tenemos, ¿querés? Dale, dale, contenido generado por los usuarios, ¿sí? Vamos a hablar de todo el contenido generado por usuarios, que también es llamado contenido generado por pares o por consumidores. Este contenido básicamente es creado por una persona y compartido en Internet. Esto puede crear engagement con las marcas y generar muchas conversaciones al respecto, fomentando el storytelling, ¿sí? Los usuarios asumen un rol de productores y distribuidores de contenido y consumen contenido creado por otros usuarios. Este es el clásico boca a boca del barrio, pero ahora virtualizado en redes sociales. Esto hoy es mucho más fácil.
han escuchado hablar de los trolls, me imagino, ¿no? Y mucho también tiene que ver con esto, es decir, las empresas generalmente contratan para un grupo de personas para empezar con esto, y luego ese contenido se va generando naturalmente por los usuarios que son objetivos de un público en particular. Tal cual. Bien, Dale adelante. bien. El Community Manager es una de las tantas actividades nuevas que surgieron en el último tiempo, ¿no? Sus actividades dependen de muchísimos factores, principalmente los objetivos y recursos de la compañía, pero básicamente se puede resumir en estas cuatro actividades, ¿no? Que es comunicar y mantener una comunidad alrededor de la marca, responder quejas, asistir a los consumidores, monitorear las conversaciones e identificar aquellos usuarios que son claves, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de respuesta de los community managers. Veamos lo siguiente, vemos, bueno, acá está el nombre y el apellido, pero esto es una historia real, de hecho se hizo viral hace algunos años, donde esta persona se quejaba de que las azafatas eran chicas y que eran gorditas y que le dejaba demasiada, que no le agradaba esto. A lo cual Aerolíneas Argentinas le contesta que estas son las características que tiene que tener, los requisitos que tiene que tener una azafata y que los prejuicios no saben volar, ¿no? Y esta historia se hizo muy viral, ¿no? Este print se compartió muchísimo. Vean cómo le contestó con altura a un comentario que nunca, ni ayer ni hoy debería ser aceptado, ¿no? Tal cual. No Muy interesante. siempre responde con altura, a veces puede responder con ironía, siempre y cuando eh, sea con respecto. Bien, acá vemos que alguien escribe lamentablemente con falta de ortografías y Renfe le contesta también con falta de ortografías. AVE Renfe es el sistema de trenes de España, ¿no? Que conecta toda España. Y creo que tenemos un ejemplo más. Bien, este es un ejemplo de una respuesta, es el famoso te contesto en privado. Bien, esto creo que es Facebook, ¿no? Una chica, no logro ver, sí, una chica se queja de que no le están dando respuesta y lo escribe en la página de fans de Adidas, ¿no? Y Adidas le contesta de forma respetuosa, mira que desde el día tenés que esperar hasta 7 días hábiles, y seguramente o te habrá pasado a vos, Nico, de que te contesta por mensaje privado alguna Sí. queja, ¿no? Y no me funciona bien el servicio de internet. Me quejo no sé, a Fivertel, a Arnet, a la marca que sea, la empresa que sea, uno se queja, ¿no? Y por lo general nos dan una respuesta, o nos dan una respuesta, entre comillas. Sí, es como que estamos más cerca realmente y más fácil, ¿no? De acceder, no solo a un reclamo, sino también a otros aspectos. Bueno, me ha pasado puntualmente, ¿no? De seguir músicos que me gustan y escribirles por redes sociales y que me respondan, cosa que por ahí antes era mucho más utópico. Sí, la verdad que sí, eso está muy bueno, muy bueno. O que le den like a un comentario que le escribiste a un... Ah, ahí nos sentimos muy satisfechos. Bien, bueno, esto es importante. Si tenemos una empresa y lo que queremos que esa empresa crezca, em, por lo general uno toma la actitud de, vamos a ver si pongo el nombre de la empresa que tengo en Google, ¿no? Y eso es erróneo, ya que Google nos muestra los resultados adaptados a nuestra localización, ¿no? No es lo mismo
que lo busque en España, que lo busque en México o que lo busque en Buenos Aires. Y Google adapta los resultados en base al historial que yo ya tengo precargado. Lo más probable es que si yo entro demasiado al sitio web de mi empresa, lo más probable es que esté entre los primeros resultados cuando realizo una búsqueda. Bien. Y esto es importante tener en cuenta que es en qué orden aparece en la búsqueda, por lo general es el buscador por defecto, ¿no? de contenido, ¿no? Google. ¿No? Yahoo más o menos desapareció y Bing creo que no se usa, por lo menos acá en Latinoamérica, no sé. No sé si vos coincidís, Nico. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos en ese sentido y sobre todo lo que es Latinoamérica, sí. Bien. SEO y SEM. Bien. SEO, Search Engine Optimization, se refiere al trabajo de optimización y del aumento de la popularidad de un sitio web. Esto es cuántas veces ingresan a nuestro sitio web y que esté entre las primeras búsquedas de Google, ¿no? Ya El sea, concepto, sí. el concepto de SEO es un concepto que está cada vez más expandido, ¿no? Porque justamente es lo que nos ayuda, como daba Andrés recién. Dale, perdón que te interrumpí. No, está perfecto lo que comentaste. Cuantas más veces ingresen usuarios a nuestro link, a nuestra página, lo más probable es que siempre esté entre las primeras de las búsquedas, ¿no? Y SEM, Search Engine Marketing, es, eh, por ejemplo, podemos pedir pagar a Google, el famoso AdWords, que nuestra página aparezca en las primeras búsquedas, ¿no? Eso, Google tiene un plan de pago y un montón de servicios donde querés que aparezca tal búsqueda, ¿no? Si la palabra es muy demandada, probablemente tengas que pagar mucho más. Probablemente lo podés acotar por zona. Si lo acotás por zona, pones en la comuna 10 del barrio de la ciudad de Buenos Aires, bueno, lo estás acotando y probablemente sea mucho más barato que si lo pones a nivel país o a nivel latinoamericano, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es importante. AdWords es un servicio de Google en el cual podés posicionar el orden de aparición de tu empresa. Exacto. Es muy importante este concepto y está cada vez más, como decía, de moda. Bien, bueno, estas son las categorías de los influencers. La primera categoría, la más importante, de música, de atletas, de estilo de vida, de TVs y series o películas. Bien, esto es un dato importantísimo. Estos son los 3 influencers más importantes de toda Latinoamérica. Son, bueno, Messi, Neymar y Maluma, que cantante, creo, ¿no? Y cantante. Bueno, entre ellos suman el 53% de todas las acciones generadas en la red, ¿no? De interacciones de toda la red. Esto es importante. En Latinoamérica. Sí, O sea, sí. Es tremendo la cantidad de interacciones, ¿no? sí, sí, obviamente, si yo quiero que mi producto se haga conocido y tengo la capacidad monetaria, se la puedo pasar a Messi que lo publique y seguramente tendré un mayor éxito, ¿no? Aunque Messi falló alguna que otra vez con algún producto que quiso meter en el mercado latinoamericano. Me acuerdo de WeChat. WeChat es una aplicación de mensajería eh, en China, que es el WhatsApp chino, pero que a su vez tiene medio de pago, tiene forma, bueno, de cobro, un montón de cosas que tiene de extra a diferencia de WhatsApp.
Sí, y eso también suma un montón, ¿no? Los aspectos sociales, claramente. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué es un youtuber? Esto lo podemos, Con los influencers. sí, lo podemos mencionar con los influencers. Vale. Bueno, es tendencia últimamente los videos en formato vertical, están creciendo muchísimo, más que nada por la red social Instagram y los videos que permite subir Twitter, ¿no? Ujú. Algo no menor, como acá indican, el Sí, 94% de las sí, personas tienen el celular todo el tiempo de manera vertical. sí, claro. Y eso suma muchísimo al video, ¿no? En aumento. Ujú. Bien, bueno, para cerrar, los puntos claves de esta unidad es qué es social media, qué es un community manager y cuáles son sus funciones, qué son las redes sociales y cuáles son los tipos de redes sociales y qué es branding. Bien, Bien, excelente. Bueno, y vamos a continuar con un trabajo en el foro, que lo verán, un trabajo práctico y un trabajo de foro, que lo verán para poder desarrollar en grupos, ¿no?